Bienvenidos sean aquellos que sienten curiosidad por lo oculto. Este es el especial de terror de Día de Muertos. Una de las tradiciones más importantes es la celebración del Día de Muertos. En México se lleva a cabo el 2 de noviembre. El día primero se celebra a los angelitos o niños que no nacieron, pero el 2 es el Día de los Santos Difuntos, el día que el velo se hace tan delgado que las almas pueden cruzar y venir a visitarnos. El poner altares, el venerar a nuestros ancestros es muy importante para nosotros. Esta tradición se ha llevado a cabo desde tiempos prehispánicos y se ha seguido modificando a lo largo de los años, pero sigue siendo algo muy importante para nosotros. Cada nivel que se pone en el altar tiene un significado muy importante. En el altar podemos encontrar diferentes cosas como comida, juguetes, dulces, panes e incluso bebidas, fotos de nuestros antepasados, así como algunos objetos que eran importantes para ellos. El honrarlos, el venerarlos, el recibirlos en nuestra casa es continuar con esta tradición. Pero no solamente celebramos Día de Muertos, en otros lugares también se celebra la Noche de Todos los Santos, lo que se conoce como Halloween. Esta tradición también viene de tiempos ancestrales, cuando las brujas o la cultura celta festejaban esta actividad conocida como Samhain. Samhain se celebra el 31 de diciembre y se celebra la última cosecha del año. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar de historia, sino de leyendas. Y ahora les voy a presentar las leyendas más escalofriantes de la época. Jack era un irlandés tacaño, pendenciero y con fama de borracho. El diablo, a quien llegó el rumor de tan negra alma, acudió a comprobar si efectivamente era un rival para él. Disfrazado como un hombre normal, acudió al pueblo de este y se puso a beber con él durante largas horas, revelando su identidad tras ver que en efecto Jack era auténticamente malvado. Cuando el diablo le dijo que venía a llevárselo para hacerle pagar por sus pecados, Jack le pidió que bebieran juntos una ronda más, como última voluntad. El diablo se lo concedió, pero al ir a pagar, ninguno de los dos tenía dinero, así que Jack retó al diablo a convertirse en una moneda para demostrar sus poderes. El diablo lo hizo, pero en lugar de pagar con la moneda, Jack la metió en su bolsillo, donde llevaba un crucifijo de plata. Incapaz de salir de ahí, el diablo ordenó al granjero que le dejara libre, pero Jack respondió que no lo haría, a menos que prometiera volver al infierno para no molestarle durante un año. Transcurrido ese tiempo, el diablo apareció de nuevo en casa de Jack para llevárselo al inframundo, pero de nuevo, Jack pidió un último deseo, en este caso, que el amo de las tinieblas cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para así tener una última comida antes de su tormento eterno. El diablo accedió, pero cuando se hallaba trepado en el árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar. En esta ocasión, pidió no ser molestado en 10 años, además de otra condición, que nunca pudiera el diablo reclamar su alma para el inframundo. El diablo accedió, y Jack se vio libre de su amenaza. Tras morir, Jack se aprestó a ir al cielo, pero fue detenido en las puertas de San Pedro, impidiéndosele el paso, pues no podían aceptarle por su mala vida pasada, siendo enviado al infierno. Para su desgracia, allí tampoco podían aceptarlo debido al trato que había realizado con el diablo, quien de paso le expulsó de su reino y, despechado, le arrojó a Jack unas ascuas ardientes, las cuales el granjero atrapó con un nabo hueco, mientras burlonamente agradecía la improvisada linterna que así obtuvo. Condenado a deambular por los caminos, anduvo sin más luz que esta linterna en su eterno vagar entre los reinos del bien y del mal. Esta es la razón de usar nabos y más tarde calabazas, al imitar con su color el resplandor de las ascuas infernales y por ser más fáciles de tallar que los nabos, para alumbrar el camino a los difuntos en Halloween y también
el motivo de decorar las casas con estas figuras, para evitar que Jack llamara a la puerta de las casas y propusiera dulces o travesuras. En 1807, en la ciudad de Puebla, vivía una bruja en una mansión virreinal abandonada, lo que hoy se conoce como el Museo Regional Casa del Alfeñique. Su nombre se desconoce, pero cuentan que la llamaban la Nahuala. Dicen que de día era una mujer hermosa, pero de noche tomaba la forma de un animal, asustando a quienes se cruzaran en su camino y principalmente para robar niños que usaría después en sus rituales. Las familias estaban aterrorizadas y en cuanto el sol se ponía se encerraban en sus casas. Los años pasaron y finalmente la bruja falleció, pero dicen que su espíritu permaneció en la mansión. Cuentan que un día 2 niños inquietos y extremadamente curiosos se escaparon de su casa para ir a la mansión abandonada. Su curiosidad por la leyenda los llevó a comprobar por ellos mismos si el lugar estaba embrujado o no. Pronto entendieron en carne propia el horror, cuando la Nahuala se les apareció y atrapó al hermano mayor, mientras que el pequeño escapó y corrió a conseguir ayuda. El niño, acompañado por su familia y vecinos, llegaron justo a tiempo y rescataron al hermano mayor, el que había sido atrapado por la bruja. No se sabe qué hicieron, pero se dice que ésta finalmente desapareció junto con toda su maldad. En la época prehispánica, se creía que después de la vida, las almas iban a descansar a un lugar denominado Mictlán, ubicado en la región del norte, en las entrañas de la tierra, en donde todos los muertos llegaban sin distinción alguna, independientemente de cómo se comportaron en vida. Descansaban en aquel lugar de infinita obscuridad, en el cual reinaba un ser que tenía el cuerpo cubierto con huesos, y en el rostro una máscara de cráneo humano. El pelo lo tenía encrespado de color negro y decorado con más huesos. En los ojos resaltaba un brillo lleno de oscuridad y maldad. Él era Mictlantecutli. Mictlantecutli no fue un simple dios. Por ser el gobernante del inframundo, se le ofrecían sacrificios humanos para calmar su furia, los cuales solían ser violentos y sanguinarios, implicando el desuelle y desangrado de los tributos, para al finalizar dejar como mayor ofrenda la piel y la sangre en jarrones separados, ya que la carne la utilizaba como su propia piel y la sangre como su elixir de vida. Se dice que para entrar al Mictlán, las almas tenían que cruzar una serie de obstáculos a través de las 9 regiones del inframundo, teniendo como recompensa llegar al lugar en donde se descansaría para siempre. Para ayudar a la travesía de las almas, se ponía un conjunto de amuletos con el cadáver, que le permitían soportar las pruebas. Además, se dejaba también un jarrillo con agua, y así el alma pudiera saciar su sed durante el camino. Las vestimentas del difunto eran arrojadas a la hoguera, con la finalidad de que éste no pasara frío durante el trayecto, además de una piedra de jade, para que le sirviera de corazón o pago. Para finalizar, dejaban ciertos objetos valiosos para que los entregara a Mictlantecutli cuando llegara al fin de la travesía. Es por ello que cuando una nueva tumba es descubierta, se pueden encontrar tantas ofrendas y objetos para conocer un poco más de nuestra historia. La familia Bell, encabezada por el matrimonio de John y Lucy, junto con sus 4 hijos varones y su única hija, Elizabeth, eran lo que se consideraba una familia ejemplar. Vivían en un pequeño pueblo de Tennessee, en Estados Unidos. Tradicionalistas, trabajadores, sanos, amables y muy unidos. Eran dueños de una granja y algunos negocios en Clarksville. No había nada del otro mundo respecto a ellos, salvo que estaban prosperando, y pronto se convertirían en el blanco de uno de los ataques más espeluznantes y sobrenaturales. Era el año de 1817, cuando la pequeña Elizabeth notó
que una de las patas de su cama tenía algo raro. Había sido roída, por lo que pensaron que era una rata bastante grande, aunque por más que buscaron al roedor, no lograban dar con él. Conforme los días pasaban, aquello que había roído la cama empezó a manifestarse de una manera más aterradora. Comenzó con llantos como de un bebé, sillas rechinando, para luego escalar en movimientos de muebles, golpes en las paredes y finalmente atacar directamente con jalones de cabello. John trató de tomar cartas en el asunto. Necesitaba ayudar a su familia. Todos estaban aterrados. Pero era imposible luchar contra algo desconocido y que no puedes ver. Fueron sus amigos de la comunidad quienes, preocupados, sugirieron que podría tratarse del espíritu de Kate Bates, quien había sido condenada a la hoguera por brujería. Dicen que fue víctima de una acusación e hizo responsable a John Bell y a su familia por ello, ganándose el nombre de la bruja de Bell. El espíritu comenzó a hablar y declarar que John Bell era su enemigo, que sus días estaban contados, que lo odiaba como a nadie más. 3 años después, John cayó en coma y poco tiempo después falleció bajo circunstancias misteriosas y sin explicación. Algunos dicen que en el funeral se escuchó a la bruja reír y cantar de felicidad. Sin embargo, la actividad paranormal fue desapareciendo poco a poco y aseguran que la bruja se apareció en una bola de humo y anunció que desaparecería por 7 años y que la familia podría vivir en paz durante ese tiempo. En 1828 la presencia regresó para recordarles quién era, pero fue más bien juguetona y no con la malicia de antes, y después de unos días volvió a desaparecer. Cuentan que en 1935 se le volvió a aparecer a un hombre llamado Charles, descendiente directo de los Bell, pero este no reportó nada extraordinario o aterrador, y finalmente dicen que la bruja desapareció dejando atrás solo incertidumbre y misterio con su partida. La Santa Compaña es una procesión de almas en pena que sale por las noches recorriendo los bosques, campos y caminos. Estas almas en pena son figuras fantasmagóricas, vestidas con túnicas blancas y con aspecto cadavérico, aunque según algunas versiones, su rostro está oculto tras una enorme capucha y nunca se llega a ver. La procesión forma 2 hileras de 8 a 12 figuras y portan un ataúd, como si de un entierro se tratase. Las almas llevan también cirios encendidos y campanillas y avanzan en total silencio. Sin embargo, muchos aseguran que cuando se acerca la Santa Compaña se puede oír el sonido de las campanillas e incluso, en algunas ocasiones, el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Un fuerte e inesperado olor a humedad, a moho y a cera en plena noche es indicativo de la llegada inminente de la Santa Compaña. Incluso en algunas versiones de la leyenda se afirma que la Santa Compaña nunca se puede ver y solo el fuerte olor a cera impregnado indica su presencia. Se dice que estas almas en procesión son las de difuntos que dejaron asuntos pendientes en vida o que no pudieron cumplir alguna promesa. Por ello vagan indefinidamente hasta encontrar a una persona viva que pueda llevar a cabo tales asuntos pendientes. En cualquier caso, la persona que se topa con la Santa Compaña se verá obligada a encabezar la procesión, haciendo de guía y portando un gran crucifijo de madera, un cirio o una antorcha en una mano y un caldero de agua bendita en la otra. Su marcha no cesará hasta que se encuentre con otro vivo al que cederle la cruz, el cual no podrá negarse a no ser que conozca la forma de alejarse de la Santa Compaña. Para los celtas, el día 31 o Samhain significaba celebrar el fin de las cosechas, la transición al año nuevo y también la apertura al otro mundo.
Muchos consideraban que la leyenda de la Santa Compaña había tenido también su origen en esta tradición. Otras fuentes atribuyen el origen de la Santa Compaña a leyendas europeas de la Edad Media conocidas como el mito de la cacería salvaje. Según estas leyendas, un grupo de muertos o almas perdidas, ataviadas con ropas de caza, avanzaban en una persecución fantasmagórica a lomos de caballos y acompañados por perros rastreadores, comandados por una figura mitológica. Su acto de presencia significaba la llegada de tragedias, y se cree que en esta leyenda era una forma de explicar tormentas. De acuerdo con la sabiduría popular, existen diferentes métodos para escapar de la Santa Compaña, si ésta te sorprende en medio de la noche. El más extendido dice que hay que hacer un círculo en el suelo, preferentemente con sal, y meterse dentro de él hasta que las ánimas hayan pasado. El círculo actúa como una especie de zona de protección donde las ánimas no pueden entrar ni tocarte. No se debe mirar en ningún momento a la Santa Compaña y hay que evitar a toda costa que te toque. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Difuntos, se dijo: no voy a perder mi tiempo en este día, debo ir a trabajar en mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo. Pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía: hijo, hijo, quiero comer unos tamales. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas, pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y sus familiares difuntos, que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa, y ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina, preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo, pero no logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Dice la leyenda que en la casa que se ubica al lado de los lavaderos vivió una mujer muy hermosa, de piel dorada, cuerpo delgado y una larga cabellera negra, la cual trenzaba siempre, haciendo resaltar su bello rostro. Sin embargo, estaba sola. Ningún hombre se atrevía a acercarse a ella, pues decían que había algo raro en ella, algo que inspiraba terror. Su familia había sido conocida por practicar magia negra, por lo que todos estaban advertidos de mantener su distancia con ella, al grado que ni los adultos eran capaces de mirarla a los ojos, no los fuera a embrujar. Conforme los años pasaron, la soledad que sentía la mujer se intensificó. Deseaba con todo su ser tener un hijo, convencida que sería una buena madre. Ella volcaría en ese bebé todo el amor que se le había negado por años. Pero nadie se atrevía a cortejarla, y mucho menos a engendrar un hijo con ella. Por más que lo intentó, nada sucedía, por lo que poco a poco dejó que la oscuridad la envolviera. Su semblante cambió, su belleza se tornó sombría, la dulzura de sus ojos en rencor, y su vientre árido como el desierto. Su rencor se transformó en odio. El tiempo siguió pasando, y el odio que sentía siguió creciendo.
Un día, escuchó a 2 mujeres del pueblo burlarse de ella, por no poder engendrar, por su soledad y su amargura. La mujer no dijo ni hizo nada en el momento. Sin embargo, dentro de sí misma, juró vengarse sin importar nada. Fue así como, según cuenta la gente, que hizo un pacto con el diablo. Cuentan que cuando pasaban por su casa, la escuchaban hablando a gritos con alguien, pero ella siempre estaba sola. Otros decían que los gritos eran más bien cantos con voz de ultratumba, invocaciones que los hacía estremecer. Primero desapareció un niño, luego desapareció otro, y Aculco se llenó de terror. Por último, un tercero. Todos sabían que era la bruja la responsable, así que armándose de valor, fueron todos con antorchas y hachas hasta su casa para incendiarla, pero nadie les abrió la puerta. La gente intentó entrar a la fuerza, pero una niebla espesa se propagó y un frío intenso los hizo temblar. Fue cuando una profunda voz de ultratumba empezó a escucharse, lanzando injurias y palabras de odio. Provenía del árbol frente a la casa. Cuando tuvo toda su atención, confesó ser la bruja y que ella había raptado a los niños en venganza a sus rechazos y burlas. Un hombre salió de su estupor y dio un terrible hachazo al árbol, el cual dio un grito con voz de niño y de profundo dolor. La bruja comenzó a reírse y decir que las almas de los niños estaban atrapadas ahí junto con ella. Si dañaban el árbol, dañaban a los niños también. Las madres de los niños rogaron que no le hicieran daño al árbol, y así todos prometieron no dañarlo. Los niños jamás regresaron a sus casas, pero conforme pasaron los años, el árbol permaneció. Dicen que si clavas algo filoso en el tronco, sale una savia blancuzca que después se torna roja, y que si pones atención, escucharás los quejidos de dolor de los niños y la risa de la bruja disfrutando de su venganza. Atad a los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. ¿Tan pronto? Hacer otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. En esa capilla ruinosa, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino, te contaré esa historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte donde reservaban casa abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto,
y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte, y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces se dice que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrendos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso, en Soria, le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. Y hasta aquí los relatos de hoy, bastante escalofriantes. No se les olvide regalarnos un me gusta, comentar y suscribirse, principalmente suscribirse. Hasta el próximo relato, y no olviden mantenerse curiosos.